Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Qué bueno que nuevamente estamos juntos para compartir este tiempo como cada domingo, ¿no? Que bien nos hace el tiempo de la cena del Señor, ¿no? Ahora es el tiempo de escuchar la palabra, pero también hemos alabado al Señor y cuánto nos fortalece sin duda alguna a cada uno de nosotros este tiempo que el Señor nos concede para disfrutar, para fortalecernos, para animarnos y para aprender también más de la palabra de Dios. Bien, traje para compartir con ustedes una de las parábolas de las tantas que dejó el Señor, una gran enseñanza que es más actual que nunca, ¿no? Al leer esta parábola del trigo y la cizaña, que vamos a pensar en esa, en Mateo capítulo 13, es una parábola escrita hace más de 2000 años, donde el Señor allí nos deja esta gran enseñanza, pero que es más actual que nunca por lo que está aconteciendo, ¿no? En el reino de Dios, en la iglesia. Porque justamente esta parábola apunta a la iglesia a nivel mundial y lo que el diablo está haciendo. Esta parábola nos muestra el malo y el bueno, digamos, ¿no? La película del malo y el bueno. ¿Y cuánto daño está haciendo el malo? Vamos a ver a través de esta parábola esta gran enseñanza que nos deja el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 13, capítulo 24, y dice así la parábola que nos ha dejado el Señor. Le refirió otra parábola diciendo, palabra del Señor Jesucristo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger al trigo en mi granero. Versículo 36 del mismo capítulo. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Señor. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Gracias, hermano. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que siembran de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre, de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien. Acá el Señor nos deja esta gran enseñanza, ¿no? Hablando del trigo y la cizaña, para hablar de personas, cuando se referencia al trigo y la cizaña, para hablar de personas que hacen daño. Y pone este ejemplo de la cosecha, ¿no? Y comienza diciendo que el dueño del campo siembra trigo en su campo, ¿no? Pero dice que mientras dormían sus siervos, en la noche
Vino el enemigo y ¿qué hizo? Sembró cizaña. Sembró cizaña, ¿no? Ese yuyo que no sirve para nada, ¿no? Pero hay una imagen, si la tiene por ahí, hay una imagen que muestra, para los que conocen de trigo, y capaz alguna vez vivieron la cizaña, son similares, ¿no? Casi iguales el trigo a la cizaña, ¿no? En la primera etapa del crecimiento de la cizaña y del trigo, cuando van resurgiendo de la tierra, es difícil distinguir la una de la otra, porque las dos parecen trigo, o las dos parecen cizaña. Se parecen, pero no son iguales. No son iguales, ¿no? Para nada son iguales. Y es por eso que Jesús nos deja esta enseñanza para mostrar esto algo muy importante, ¿no? Sobre la cizaña, que es un yuyo malo que está para hacer daño. La cizaña. No así el trigo. No así el trigo. Bien sabemos que el trigo tiene infinidades, ¿no?, de usos alimenticios, ¿no? De usos alimenticios. Y con esto el Señor nos quiere dejar una gran enseñanza a cada uno de nosotros, a la iglesia, y advertirnos sobre lo que ya estaba aconteciendo en aquel entonces, ¿no? Lo que ya estaba aconteciendo, sobre el daño al reino de Dios, a la iglesia, ¿no? Y en este pasaje aprendemos algunas cosas que hemos leído en el pasaje recién. Ya podemos pasar a la otra imagen si quieres, Joaco. ¿Cuándo actúa el enemigo, como hemos leído en el pasaje, y logra su objetivo, ¿no? Ahí leímos en el versículo 13:25 que decía: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue, ¿no? Mientras dormían, ¿no? Mientras dormían. Vino el enemigo, sembró cizaña y se fue. Recordemos que siempre estamos hablando de personas. El ejemplo de la cizaña y del trigo para hablar de personas, del bueno y del malo, del que está para dañar al reino de Dios y el que está para hacer el bien en el reino de Dios. Es por eso que hay tanta confusión, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Hoy día hay tanta confusión. Como notaba por acá algo que sacaba, el diablo, como decía un comentarista, es el enemigo número uno del reino de Dios, de la iglesia, ¿no? ¿Su objetivo cuál es? Arrebatar la buena semilla de la palabra de Dios de los corazones, ¿no? Y ha utilizado muchas estrategias en todos los tiempos para hacer tal cosa, arrebatar la buena semilla de la palabra de Dios para que la gente no crea y se vaya al infierno, ¿no? Y haya mucha confusión. ¿Y cuánta confusión hay hoy día, ¿no? Pensaba para mí, y anotaba por acá, ¿por qué el enemigo plantó junto al trigo la cizaña? ¿No? Porque son casi imperceptibles, como pensábamos recién, ¿no? Son casi iguales, difícil de distinguir la una de la otra. Y pensando en esto, como bien entendemos en las escrituras que leemos cuando estudiamos la Biblia, el diablo siempre ha sido un imitador, ¿no? Desde el principio. ¿En qué sentido? Ya en los tiempos del Señor se veía tal cosa, y en los tiempos de los apóstoles estaba esto en crecimiento. Imitador poniendo dentro del reino de Dios falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsas doctrinas, ¿no? ¿Qué hace esto? Confundir, así como uno se puede confundir qué es trigo y qué es cizaña. El Señor nos da este ejemplo, ¿no? Miro el trigo y mi cizaña, ¿cuál es el trigo? ¿No? ¿Cuál es la cizaña cuando está en etapa de crecimiento? Es difícil de distinguir en principio, pero al final se distingue bien cuál es uno y cuál es el otro, ¿no? Y acá el diablo, como decía, es un gran imitador desde el principio, plantando ya en los tiempos de los apóstoles falsos maestros, falsos profetas, falsas doctrinas, donde quienes los apóstoles tuvieron que luchar mucho para erradicar en cierta forma esto de las iglesias. Dice Gálatas 1, 6 y 7.
Gálatas 1, 6 y 7 dice así la palabra de Dios. Pablo escribió a esta iglesia, ya con la confusión que se estaba comenzando a gestarse en la iglesia de Galacia. Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, pero no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se entiende? ¿No? Pablo le escribe a esta iglesia de Galacia hace más de 2000 años y le dice estas palabras. ¿No? Acá se refleja el triple de cizaña en este pasaje. Dice Pablo, estoy maravillado, dice a la iglesia que Pablo había establecido, ¿no? Donde había buenos creyentes, pero también estaban los malos metiéndose en la iglesia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Ya había gente que quería pervertir la sana doctrina, el evangelio, ¿no? Querían corromper la sana palabra de Dios, ¿no? Introduciendo, como dice acá, un evangelio diferente. Porque como dice Pablo, no es que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que les perturban la cabeza y quieren pervertir el evangelio del Señor, ¿no? ¿Cuál es el fin del engaño del diablo, de la cizaña en el medio del pueblo de Dios? Su fin, como noté por acá, es engañar, dañar la iglesia. Nuestra iglesia, la de acá de Barrio de la Cruz, no está libre de tal cosa. Ninguna iglesia sana doctrina está libre de tal cosa, porque el diablo tratará por todos los medios de meter la cola, como comúnmente, criollamente decimos, para dañar, ¿no? Cuando ve el crecimiento de la iglesia, que ve que la cosa está avanzando, dice, bueno, a ver cómo hago acá para dañar la cosa, ¿no? ¿Cómo me meto acá para ver que las reuniones no funcionen? Tienen muchos jóvenes, bueno, a ver cómo destruimos eso, ¿no? Y hemos visto en este tiempo, hermanos, conocemos de buenas iglesias que en un momento resplandecieron, ¿no? Estoy hablando de este tiempo, de hace muy poco, ¿no? Resplandecieron, que estaban allá arriba, ¿no? Sin embargo, el diablo metió todo su poder ahí adentro, con cizaña, y destruyó lo que muchos hermanos trabajaron para que la iglesia saliera adelante. Qué triste ver esto, ¿no? Para no mencionar los nombres de tales iglesias, pero algunos ya saben de quiénes son, estamos hablando, ¿no? Cómo el diablo actúa, ¿no? De manera sutil, digamos, para parecerse al trigo, pero es una cizaña mala que está para destruir. Dice 2 de Pedro 2.1, 2 de Pedro 2.1, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, hablando de la actualidad, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Ahí está. El apóstol Pedro está hablando de que se habían introducido falsos profetas entre el pueblo, dice acá, el pueblo de Dios. Y habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras
y negarán al Señor. Y negarán al Señor, ¿no? Todo este engaño y herejía que nos cuenta el apóstol Pedro acá, ¿no? Que hará que muchos piensen, ¿no?, que los que hacen el bien también son malos. También son malos. Y ahí es donde nos ponen todo en la misma bolsa. Dicen, no, los evangélicos son toda una manga de, ¿no? ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Cuántas veces escuchamos por ahí que nos ponen todo en la misma bolsa? No, son toda una manga de pide plata, de que engañan a la gente. Qué lamentable, ¿no? Que nos pongan en la misma bolsa. Porque hay gente que está engañando, ensuciando el testimonio de la iglesia, manchando el nombre del Señor. Y acá el apóstol Pablo nos advierte sobre estos acontecimientos que sucederían en el reino de Dios, en la iglesia, ¿no? Y lo peor de todo, como hemos leído recién, dice, por causa de los cuales, versículo 2, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Por causa de estos falsos, de esta cizaña en el medio de la iglesia, dice, el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? La iglesia, la buena iglesia, los que quieren hacer las cosas bien, serán blasfemados. Será ensuciado el nombre de Dios por causa de los que hacen el mal. Por causa de los que hacen el mal. Pero que nos ayude, hermanos, a poder seguir anunciando la sana doctrina, la palabra de verdad, ¿no? La palabra que cambia vidas de verdad, ¿no? Porque nos puede entrar el bajón, ¿no? A veces nos entra el bajón. Antes uno se enteraba de algo por algún libro o por comentarios, ¿no? Por algún video, pero ahora con todo el alcance de las redes sociales, uno ve cada cosa en las redes sociales que queda de espalda, ¿no? Cae de espalda, mejor dicho, ¿no? Que da vergüenza lo que se ve en la tele, ¿no? Cada teatro, cada show, cada cosas increíbles, ¿no? ¿Cuál es el fin? Sacar plata. Engañar a la gente. ¿Cuánta gente va con verdadera necesidad de salud, de problemas que tiene, que está pasando mal, y cae en esos lugares donde esta manga de sinvergüenzas, ¿no? Los engañan para sacarle dinero únicamente, pero no va a haber ni salud mejorada, ni cambios económicos como prometen, prosperidad y cambios económicos. Toda esa gente, ¿quién no va a querer cambiar económicamente? Yo quiero que lo está. Todos queremos cambiar económicamente. Todos queremos mejorar. ¿Quién no quiere mejorar la salud? ¿No? Pero caen en esos lugares donde estos mangas de engañadores les muestran una falsa doctrina, una falsa verdad, ¿no? Manchando el nombre del Señor, manchando el nombre del Señor. Qué tremendo que es esto, ¿no? Hemos leído el versículo 25 de Mateo, dice, mientras dormían, dice, llegó el enemigo y echó cizaña en medio del trigo. En el medio del trigo. Qué importante es estar despierto, ¿no? Como iglesia vigilantes, pensaba yo, para mí, para evitar los ataques del enemigo. El enemigo va a atacar, ¿no? Indudablemente. Pero nos manda, sacando lección de lo que el Señor nos ha dejado, a estar despiertos, ¿no? Vigilantes. Y dice 1 Pedro 5:8, ya estamos en Pedro acá, podemos pasar una hoja para atrás. Ya está 1 Pedro 5:8. Dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, estad despiertos, dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros. Y esto es lo que la estrategia del diablo, es que como león rugiente, el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Pero comienza el versículo diciendo, estad sobrios, estad despiertos. ¿No? ¿Cuándo está la iglesia dormida? Cuando no hay oración, cuando no hay una vida de iglesia, ¿no? Cuando dormimos en el ministerio, es decir, Dios nos ha dado una responsabilidad de dones o ministerios, ¿no? Cuando yo me duermo en ese sentido, ¿no? Poca vida de iglesia, poca vida de oración, me importa poco y nada el ministerio, ahí el diablo aprovecha, ¿no? Se mete con todo su poder para derribar la iglesia. ¿Y cuántas iglesias ha derribado el enemigo, no? ¿Cuántos creyentes, buenos creyentes, que han terminado trágicamente fuera de las cosas del Señor?
¿Por qué? Por el obrar del diablo. Porque quizás se durmieron en algún aspecto y bueno, el diablo ahí aprovecha. Dice que le anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién quiere devorar? ¿A los del mundo? No, a los del mundo no. Los del mundo ya son de él. Quiere devorar a los que son del Cristo, a los que son del Señor. Devorar a la iglesia. Dañar lo más profundo que pueda. Por eso cuando veamos algún destello del diablo actuando, hermanos, como iglesia, recordemos las palabras de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No deis lugar al diablo, ¿no? Cuando vemos algún destello, dice, no, esto es del enemigo. Quiere que yo me separe de mi hermano, quiere que yo me pelee con el otro, quiere que yo no salude mi iglesia. Eso es cosa del diablo, ¿no? Cosa del enemigo. Aquí estamos para predicar un mensaje de salvación, un mensaje de edificación, para aprender como iglesia. No hay otro motivo por el cual se junte la iglesia que para edificación y salvar almas, ¿no? Ese es el gran motivo. Así que contentos tenemos que venir a este lugar, ¿no? Para cumplir con el fin que nos ha dejado el Señor, salvar almas, edificar la iglesia, ¿no? Después cada uno viene con su combo, sus problemas de su casa. Justamente cuando venimos a este lugar es para ser fortalecidos, animados, ¿no? No mal. Sería horrible venir a la iglesia y salir peor de que cuando entré, ¿no? Si yo vengo a fortalecerme, animarme, pero el diablo hará todo meterás todo su poder para desanimar, para bajarnos, ¿no? Para hacer de que la iglesia no funcione, como tantas han dejado de funcionar y algunos han cerrado, precisamente porque el diablo ha actuado como ha querido y porque le hemos dado lugar al diablo y no se tomó las medidas correspondientes que se tienen que tomar cuando vemos que el diablo está actuando, ¿no? La cizaña. Pensaba para mí y anotaba por acá, ¿no? Algunas cizañas que el diablo siembra dentro de la iglesia. Algunas cizañas que el diablo siembra dentro de la iglesia. Este yuyo malo, parecido al trigo, pero no es igual, que está para dañar. La cizaña de la calumnia. La cizaña de la calumnia. Sacaba acá un comentario que decía, ¿qué es la calumnia? Mentir maliciosamente o difamar a alguien para dañar su reputación. ¿Conocen a alguien que ha difamado suyo? ¿No? ¿Cuánto daño hace, no? ¿Cuánto daño hace? Esta acción, dice este comentario, es grave y Dios la aborrece tremendamente, tremendamente, ¿no? Y a veces somos parte de esta cizaña mala que no permite crecer en la iglesia. Proverbios 6 dice, Proverbios capítulo 6, seis 16 de Proverbios. Dice así la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos de armadura de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas aborrece Jehová, las aborrece. Y hay castigo para tales que practican tales cosas, ¿no? No, la cizaña de la calumnia. Mentir maliciosamente o difamar a alguien para dañar su reputación, ¿no? ¿Cuántas veces el diablo actúa de esta manera? Porque esto está escrito para la iglesia, ¿no? Como lo ha dejado el Señor escrito en la parábola de la cizaña y el trigo. Y para nosotros, hermanos, no dejemos que el enemigo siembre la mala semilla en mí o en cualquiera de nosotros, ¿no? Para dañar. La iglesia está para bendecir, ¿no? Para llevar el mensaje de salvación, para edificación los unos de los otros, ¿no? Pero cuando el diablo ve este crecimiento, ¿no? Ve que avanzamos como iglesia y vamos en ese camino correcto que Dios nos ha dejado, es ahí cuando actúa,
En consecuencia, dice, bueno, a ver cómo hago acá. Bueno, a ver. Como leíamos el pasaje, dice que los hombres cuando estaban durmiendo, ahí vino el enemigo, dijo Jesús, y plantó la mala semilla de cizaña, ¿no? Y es cuando dormimos, hermanos, espiritualmente, ¿no? Y podemos dormir en muchos sentidos, ¿no? Como ya mencionaba, dormir en la oración, dormir en la lectura, no querer aprender de la palabra de Dios, no querer aprender de otros, ¿no? Descuidar el ministerio. A veces uno baja la guardia, ¿no? Nos pasa a todos que uno baja la guardia y es ahí cuando el enemigo actúa en consecuencia. Y que cuánto daño, como decía alguien, cuánto daño hace la calumnia dentro del reino de Dios o la iglesia. Cuánto daño lo hace, ¿no? Daña personalmente a la persona calumniada, daña a la familia, daña el ministerio de la persona, daña a la iglesia en general, ¿no? Si acá nos calumniáramos unos a otros, sería tremendo vivir como iglesia, ¿no? Sería algo horrible, espantoso, ¿no? Espantoso sobrevivir como iglesia. No sobreviviríamos como iglesia, directamente. Que no le demos lugar al diablo, porque él anda como un león rugiente buscando a quien quiere devorar dentro del reino de Dios, ¿no? Dice Santiago 3.9, Santiago 3.9, Santiago capítulo 3, versículo 9, hablando de la lengua, ¿no? De este mal, según Santiago, que hace mucho daño. La lengua, ¿cuánto daño hace, no? Según esta gran enseñanza que nos deja Santiago acá, dice en el versículo 9, con ella, la lengua, ¿no? Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿No? Hasta que el versículo está el 12. Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o vid o higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿no? Hablando de nuestra lengua, de nuestra boca, las cosas que decimos, ¿no? Las cosas que decimos. Dice que de la propia lengua dice, bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. De nuestra propia lengua se procede en bendición y maldición. Dice el apóstol Santiago, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Esto no puede pasar dentro del reino de Dios. No puede pasar dentro de la iglesia, ¿no? No puede ser que yo esté ahora, hoy domingo, Teo, el que habla acá, bendiciendo a Dios, te alabo, Señor, qué linda la reunión, alabamos todas a Dios, pero salgo por esa puerta y empiezo a maldecir a los hermanos que estaba sentado con ellos acá. Es como una hipocresía tremenda, ¿no? Es tremendo que salgo acá de la iglesia, paso por esa puerta y empiezo a hablar de la iglesia y a maldecir a fulano, a deschavar a mengano y a decir atrocidades del hermano o la hermana de la iglesia. Es algo tremendo, claramente no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Claramente, quién sabe si soy hijo de Dios. Claramente estoy siendo bien manipulado por el diablo si hago tal cosa, ¿no? No puede ser que salga de la reunión después que bendije a Dios el domingo, como cada domingo que hacemos, venimos acá, alabamos al Señor, estamos en la reunión, nos abrazamos, qué lindo, hermano, ¿cómo estás? ¿No? Después salgo de acá y hago lo contrario, sería algo bien del diablo, ¿no? Bien del diablo, no es de Dios tal cosa, no es de Dios tal cosa. Sería realmente una cizaña, pero bien mala, ¿no? Bien mala. Y eso no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere dentro del reino de Dios. Y esto pasa, hermanos. No nos hagamos lo que nos pasa porque esto pasa, ¿no? Esto pasa, ¿no? ¿Cuántas iglesias han sido dañadas? Estamos viendo en este momento una iglesia que está tremendamente dañada de las nuestras, como otras más que han sido dañadas en el tiempo. ¿Por qué? ¿Quién metió la pata ahí? ¿Quién entró a hacer daño? El diablo. ¿Quiénes le dieron lugar al diablo? Las personas, los hermanos que de la iglesia. Los hermanos de la iglesia están para cerrar. ¿Por qué? ¿Quién le dio lugar al diablo? ¿El mundo? No, los propios hermanos de la iglesia. Hicieron daño a la propia iglesia.
y ahora están para cerrar. ¿Por qué? Cuando dice, como bien hemos leído, no dais lugar al diablo. Cuando uno da lugar al diablo, él hace lo que tiene que hacer, destruir el testimonio de la iglesia, ¿no? Llevarla a cenizas a la iglesia. Y el diablo tratará de hacer con esta lo mismo, para que Dios nos ayude a cada uno a estar fortalecidos en la oración, despiertos, sobrios, como hemos leído en Pedro, para no permitir tal cosa, hermanos, firmes en doctrina, firmes en enseñanza, por más que abra una iglesia aquí pegada y salten y hagan milagros y no sé qué más, sigamos firmes en las convicciones que tenemos, hermanos, en lo que hemos creído, ¿no? En lo que hemos creído, en lo que pensamos como iglesia, cuando ellos nos predicaron la sana doctrina del Evangelio, ¿no? Si acá engañáramos a los demás, ¿no? Hiciéramos un show donde todo el mundo se tira en el piso y hacemos milagros, supuestos milagros, porque no existe tal cosa, ¿no? Dios puede hacer milagros, Dios tiene poder para sanar, pero no shows, ¿no? No shows. Tendríamos lleno la iglesia si hiciéramos un gran show acá, ¿no? Tendríamos lleno el lugar, ¿no? Lleno el lugar, pero sería toda una falsedad, toda una falsedad, toda una falsedad. Engañar a las personas. Que Dios nos ayude en este sentido, lo que venimos hablando. También, hablando de la cizaña, ¿cuántas cizañas podemos ser parte, no? La cizaña de la mentira. Decía este comentario, mentir no es hablar con la verdad, es falsear la verdad cuando me conviene, dice acá. Qué cosa, ¿no? Falsear la verdad cuando me conviene. Viola la mentira, dice, viola la integridad que Dios espera del creyente. La mentira en el creyente dice, viola la integridad que Dios espera de mí, ¿no? ¿No? Como decía Fernando en un mensaje, hay gente que vive la mentira, que ama la mentira y hace de su vida una mentira. Habla, arma todo su mentira como que fuera una verdad. ¿Te acuerdas, Fernando, del mensaje que diste sobre la mentira? Tremendo, ¿no? Y esto es lo que hace el diablo dentro de la iglesia también. Y no podemos permitir tal cosa. Dice Proverbios 12, 22, Proverbios 12, 22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Qué diferencia, ¿no? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, ¿no? Pero los que hacen verdad o los que hablan verdad son su contentamiento, ¿no? Son su contentamiento. Es cierto que a veces nos puede escapar una mentira, eso es verdad, ¿no? Esto nos pasa, se nos escapan un montón de cosas. Pero una cosa es vivir en la mentira continuamente, ¿no? ¿Cuánto daño hace la mentira? Dice acá esto que había sacado, que Dios nos dé determinación espiritual para no ser parte de la cizaña de la mentira, dice este comentario, ¿no? Dios llama al diablo padre de mentira. Esto aparece en la Biblia, ¿no? Dios llama al diablo padre de mentira. Y quienes practican la mentira son como él. Son como él, ¿no? Son como él. Debemos evitar estas cosas que el diablo quiere introducir en el reino de Dios, en la iglesia, para manchar el testimonio de la vida de la iglesia, ¿no? También aparece la cizaña del orgullo, que va de la mano con la soberbia y la altivez de corazón, ¿no? Dice acá, esto que había sacado, es considerado un pecado grave y detestable a los ojos de Dios. La cizaña del orgullo, ¿no? El orgullo es un pecado gravísimo delante de la presencia de Dios, y dice, Proverbios 6:16, que lo vimos hace un ratito, dice, 6 cosas aborrece Jehová, versículo 16, y el 17 dice, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Así que el de ojos altivos o orgullo en el corazón, ese Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Dice Salmo 138:6, Salmo 138:6, pensando en lo mismo, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, ¿sí? Mas al altivo, al orgulloso, dice, mira de lejos. Mira de lejos. Muchas veces se nos puede ganar el orgullo en el corazón, ¿no?
Dice acá que el orgulloso, dice, no quiere ser enseñado. El orgulloso se cree mejor que los demás. El orgulloso quiere estar por arriba de los demás. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude a no ser parte de esto, que es esta cizaña tremenda que hace daño en la iglesia, ¿no? Que hace daño a la iglesia, que hace daño al reino de Dios, que hace daño al testimonio, ¿no? Porque con esta cizaña del orgullo podemos dañar mucho a otra persona, ¿no? A otro hermano, a otra hermana, a otra familia, ¿no? A su testimonio, cuando actuamos de esta manera. Pero que el Señor nos ayude a cuidar la iglesia, ¿no? Nuestro deber es cuidar la iglesia, ¿no? Cuidar el reino de Dios, cuidar la iglesia a la cual pertenecemos, para que toda cizaña que el diablo quiere introducir sea cortada, ¿no? Sea cortada, que podamos ser firmes en lo que pensamos. Claro, para actuar de esta manera, cortando toda cizaña maligna, ¿no? Porque muchas veces uno quiere quedar bien con todo el mundo, ¿no? Si uno queda bien con todo el mundo, se lleva bien con todo el mundo. Aquel es amoroso, amoroso. Pero cuando queremos cortar, cuando se trata del tema del pecado, del orden en la iglesia, de ordenar aquellas cosas que van a dañar la iglesia, ¿no? Recibiremos críticas, ¿no? Quizás enfrentamientos, quizás alguno nos retire el cariño, ¿no? Por estas cuestiones, pero es mejor estar bien con el Señor, ¿no? Toda la vida es mejor estar bien con el Señor y hacer las cosas que Dios nos manda en su palabra, que estar bien con el diablo, ¿no? Que estar bien con el diablo. Cuidar la iglesia, esta es nuestra misión. Este lugar donde Dios nos ha dejado para predicar el mensaje de salvación, ¿no? Edificar a otros. ¿Cuántas familias necesitan de este mensaje de salvación y vida eterna? ¿Cuántas familias hay destruidas ahí afuera? ¿No? Ya vienen muchos, como se dice, heridos por caer en estos lugares, como pensamos al principio, nos están siendo engañados, ¿no? Manipulados, van para ser sanados quizás interiormente, con problemas tanto material como físico, y sin embargo salen peor de que entraron a esos lugares. Y por eso tenemos que cuidar la iglesia, este lugar donde Dios nos ha dejado para anunciar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, ¿no? Este mensaje, como alguien dijo, mensaje de salvación que nos interpela, ¿no? La palabra de Dios, como decía y escuchaba a Pérez Milio, el mensaje de la Biblia interpela a las personas, interpela al creyente e interpela al inconverso. El mensaje de la Biblia no es un mensaje bonito, que me pasa la manito por el hombro y dice, está todo bien, es todo amor acá, ¿no? Pero el mensaje de la Biblia me habla del pecado, me habla de mi condición, me habla de quién soy y quién puedo ser por la gracia de Dios, ¿no? A veces queremos un mensaje que nos adule, como el mensaje político, ¿no? Nadie quiere escuchar a un político que te diga que todas las cosas están mal y que cuando yo asuma voy a corregir un montón de cosas que están mal y que no va a haber aumento aquí y allá. Nadie va a votar a un político así. Ahora, cuando un político te dice toda la mentira, ¿no? Perdón que utilice los políticos, pero es una verdad, que van a aumentar esto, que va a aumentar lo otro, que te va a acomodar allá, que te va a acomodar todas las cosas, vamos a votar a ese, ¿no? Sin embargo, creemos esa mentira. Creemos esa mentira. La Biblia no es igual. La Biblia no es igual. Porque Dios me muestra que me ama, sí, pero tuvo que sacrificar algo muy grande a su Hijo en la cruz para que yo tenga salvación. Me muestra mi pecado, ¿no? Que estoy en pecado y que necesito de arrepentirme de mi vida pasada para tener esa salvación a través de Cristo. Así que no es un mensaje muy lindo de escuchar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz, porque la cruz me muestra mi condición. Me muestra mi condición. Y este es el mensaje que predicamos. El mensaje de salvación, de vida eterna, de perdón. Que Dios puede transformar vida y lo hace de verdad. Que Dios puede transformar, cambiar, sanar, proveer. Dios todo lo puede hacer. Pero acá no hay shows. No hay shows. ¿No? No hay shows. No hay un mensaje falso. No hay un mensaje que adule a la gente. Sino hay un mensaje verdadero de amor, de gracia y de misericordia a través de la obra de la cruz. A través de la obra de la cruz.
¿Cuánto daño puede causar, como decía este comentario acá, esta clase de cizañas dentro de la iglesia, ¿no? Hemos leído Mateo 13:25 que mientras dormía en el enemigo, plantó cizaña, ¿no? Y como la iglesia claramente está, no podemos dormir. No podemos dormir para que realmente el enemigo no haga daño, porque quiere hacer daño en el reino de Dios, en la iglesia. Quiere hacerlos. Dice Efesios capítulo 11, versículo 11, Efesios 11, 6:11, perdón. Efesios 6:11 dice: vestido o vístanse con toda la armadura de Dios con que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, vístanse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Acá el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia: vístanse con toda la armadura de Dios, ¿sí?, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo es muy estratega, ¿no? Y hará acechanzas, querrá hacer daño a la iglesia, ¿no? Esta advertencia no fue que quedó en el olvido ahí, Pablo la escribió y dice, bueno, a ver, no, la escribió para nosotros, para que estemos alerta. Hay una lucha espiritual que tiene la iglesia, ¿no? Que a veces no la vemos, cuando no estamos o estamos desenfocados en las cosas de Dios, no vemos la lucha espiritual. Hay una lucha espiritual que tiene la iglesia, donde tiene que velar, orar, velar por la iglesia, cuidar a la iglesia, ¿no? Encaminar a aquellos que quieren hacer daño a la iglesia. Porque la iglesia es lo que es, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros somos parte de la iglesia local, donde anunciamos este mensaje de salvación, al cual el diablo quiere manchar como testimonio. No le permitamos que haga tal cosa. Por eso nos dice el apóstol Pablo, vístanse con toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las acechanzas, a las estrategias del diablo, ¿no? Allí en Mateo, que leímos recién, 13:29, hace un ratito, los hombres dijeron a su Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Le dijeron a su Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? Y el hombre les dijo, el dueño del campo les dijo, no sé que al arrancar la cizaña, también arranquemos al trigo, ¿no? Porque estaban en etapa de crecimiento. Esperemos el tiempo de la siega, y ahí, ¿qué pasará ahí? Ahí está la madurez. Ahí se va a diferenciar la una de la otra, qué es trigo y qué es cizaña, ¿no? Ahí está una etapa de crecimiento del trigo y la cizaña. Si arrancamos cuando está en crecimiento, no se sabe cuál es una y cuál es la otra, podemos arrancar las dos. O se dice, no, ahí no la arranquen, esperen que crezcan, que maduren, que avancen, y después se va a ver qué es uno, qué es el otro. ¿Qué es uno, qué es el otro? ¿No? De la misma manera, también pasa en el reino de Dios la iglesia, ¿no? Se sabrá qué es uno y qué es el otro, qué es trigo y qué es cizaña, ¿no? Por las cosas que hemos dicho en este mensaje. ¿Qué es trigo y qué es cizaña? Dice Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Ya vamos terminando, hermanos. Mateo 7, capítulo 16 al 20. Siete 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, que por sus frutos los conoceréis. Queda en evidencia tal cosa, ¿no? Clara explicación del Señor nuevamente acá, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No puede el árbol malo dar frutos buenos,
ni el árbol bueno de frutos malos, ¿no? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No, claro que no, ¿no? ¿O higos de los abrojos? Tampoco. Así que el que da un fruto va a dar ese fruto, ¿no? El trigo da muchos frutos buenos, o se saca un montón de propiedades para propiedades alimenticias el trigo. Sin embargo, de la cizaña no se saca nada, es un yuyo malo, que no sirve para nada, ¿no? De la misma manera, es lo que nos enseña el Señor acá. Del buen árbol se va a sacar buenos frutos. Somos del Señor, hemos aceptado a Cristo en el corazón, tenemos que dar frutos buenos, ¿no? Somos de Cristo, decimos ser de Cristo, tenemos que dar frutos buenos. La cizaña no puede estar en mi corazón. No puede estar en mi corazón la cizaña. Ninguna clase de cizaña puede estar en mi corazón. ¿Por qué? Porque soy del Señor. Porque amo a mis hermanos, porque amo a la iglesia, ¿no? Cuando no se nos pase por la cabeza querer dañar a un hermano, hermanos queridos, digamos, no, esto es del diablo, no es del Señor. Yo no puedo hacer tal cosa contra mi hermano o hermana de la iglesia, contra el ministerio de fulano, contra mengano que está emprendiendo las cosas del Señor. No puedo hacer tal cosa, ¿no? Que nos pongamos delante del Señor realmente. Si nos ha pasado tal cosa, ¿no? Que muchas veces nos pasa porque la carne está en nosotros y muchas veces, ¿no? Quiere salir la carne y quiere hacer daño. Pero es mi hermano, mi hermana en el Señor. Cuidemos la iglesia, cada hermano, cada hermana, cada ministerio. Oremos, hermanos, oremos, ¿no? No queremos ser mejores ni nada, pero cada vez tenemos una buena costumbre de orar siempre por la iglesia, con Lore, ¿no? En cada reunión orar por el hermano que le toca predicar o dirigir, ¿no? Cuando uno pone en la cabeza realmente las cosas del Señor, sí, voy a orar por la iglesia, voy a orar por el hermano que tiene la escuela dominical, por el que tiene la reunión de jóvenes, porque está a cargo de tal mensaje, de tal dirección, el que dirige este domingo, el que predica este domingo, ¿no? Cuando oramos por la iglesia y nos sacamos de la cabecita las cosas que Dios nos quiere poner, ¿no? Ahí usted va a ver que va a ser diferente la reunión para usted, ¿no? Va a disfrutarla, va a salir fortalecido, animado en el Señor, ¿no? Padre, tocó a Mengano predicar. Bueno, voy a orar por el hermano que tocó predicar este domingo. Nosotros siempre oramos porque no importa qué hermano le tocó, oramos por ese hermano. Oramos por esa hermana que le tocó la reunión, cual sea, de damas. Y así. Que el Señor nos ayude en este sentido para que la iglesia esté fortalecida, animada, unida. Y cuando el enemigo quiera meter cizaña, sabrá que va a rebotar. Va a rebotar. ¿Por qué? Porque la iglesia está unida con el mismo sentir, las mismas metas en lo que es el Señor y anunciar, proclamar el mensaje de salvación de vida eterna, ¿no? Qué bueno saber que Dios sigue llamando, pensaba yo para terminar, Dios sigue llamando para salvación, ¿no? Para vida eterna. A pesar de que quieren ensuciar el testimonio de la iglesia en nombre del Señor, Dios sigue obrando, sigue salvando vidas, ¿no? Dice Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, si no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dios quiera que estás escuchando este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna, ¿no? Puedas acudir a Cristo, aquel que dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Si crees en Cristo de todo corazón, si crees en Él de todo corazón, si te arrepentís de tus pecados, vas a la cruz, esa sangre que Jesús derramó en la cruz te puede limpiar de todo pecado y te puede dar salvación y va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Aquí no hacemos milagros, ¿no? Ni shows, como dije al principio. Dios obra a través del Espíritu Santo poderosamente para cambiar tu vida. Para salvación en primer lugar y también para lo demás. Económicamente, en tema de salud, Dios puede obrar en cualquier nivel. Dios tiene poder para hacerlo todo, ¿no? Tiene poder para hacerlo, lo está haciendo y lo seguirá haciendo, ¿no? Y nosotros proclamamos este mensaje poderoso que trae cambio a la vida del hombre y la mujer. Gracias a Dios por aquel día maravilloso que cada uno que estamos aquí un día recibimos a Cristo en nuestros corazones. Si no tuvimos que dar nada a cambio, nadie nos pidió nada. ¿Qué hicimos? Lo que nunca le dimos fue el corazón para que Dios entrara en nuestra vida y fuera nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Quieres que Él entre en tu vida y sea tu Salvador y tu Señor? Tenés que
postrarte delante de Él y decirle, Señor, quiero que en esta hora o en esta noche seas mi Señor, seas mi Salvador, perdone mis pecados, me des vida eterna. Y Él lo va a hacer. No sigas transitando por el camino de la vida sin el Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde. La voz de mañana es la voz de ¿quién? De Satanás, del diablo, que te dice, no, deja para después, deja para mañana, deja para pasado, ¿no? Y puede ser demasiado tarde. Dios te está llamando. Y el fin, como leímos en Mateo, los que hacen el mal y los que nos quieren las cosas de Dios, ese será el lago de fuego, como leímos al final, el lloro y el crujir de dientes, la condenación para aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Damos las gracias por este tiempo y oramos para terminar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, gracias por las ganas de estar juntos delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo que nos dio salvación y vida eterna. Gracias, Padre, que hemos aceptado este regalo precioso por tu gracia, no tuvimos que dar nada a cambio, porque es por gracia, es por misericordia. Somos tuyos ahora, Padre, por la obra de la cruz. Oramos por aquellos que hoy no tienen a Cristo en su corazón, para que puedan recibirle como Salvador y como Señor. Bendice la iglesia, a cada hermana, a cada hermano, gracias por cada uno de los que hacen cosas para ti en este lugar, los que oran, los que trabajan de diferentes maneras, para que la iglesia avance. Guárdanos, Señor, en tus caminos, protégenos de todo mal, para que realmente sigamos glorificando tu nombre en este lugar, Padre, disfrutando la vida cristiana. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.